Así es, arrancamos el séptimo programa de Sin Límites edición 2025 en este día martes 22 de abril del 2025 con una impronta realmente muy especial, ¿no es cierto? O sea, creo que en todo el mundo entero la muerte del Papa Francisco ha traído no solamente la consternación, sino que es el comentario de todo el mundo, de un Papa que ha sido un verdadero revolucionario. La muerte de Francisco impactó en todos los sectores, un papa que le dio a la Iglesia una característica muy, pero muy especial. Ejercía realmente el poder en la Iglesia, no una Iglesia que venía para colmo con el último papado de Benedicto XVI, que había sido muy particular, con muchos huecos, con un papa, si se permite la expresión, débil, digamos, nada que ver con este Papa que se supo hacer conocer en el mundo entero, el Papa Francisco, que la recompuso la Iglesia, que la abrió completamente, que recuperó muchísimos cristianos que estaban de alguna manera desairados. Dicen algunos estadistas que el cristianismo hoy en el mundo entero ha superado los 1.500 millones de cristianos, que ha recuperado muchísimo de lo que en algún momento tenía y que, desairado por algunas cuestiones de la Iglesia, se habían empezado a apartar. Y supo ser el Papa Francisco una persona que cambió absolutamente la forma de ejercer este reinado en la Iglesia Católica y le dio una impronta tan pero tan distinta que acercó a muchísima gente a la Iglesia, con reforma muy profunda, ¿no? Yo recién en el noticiero decía, nada va a ser igual, por más que el perfil de quien venga en la Iglesia, sea el que sea ortodoxo, lo que usted quiera, nada va a ser igual. Hay cosas que van a cambiar y que van a cambiar para siempre, ¿sí? Porque, a ver, es una Iglesia Católica que de repente el Papa Francisco le abrió la puerta a los divorciados, ¿sí? Y le dio la comunión a los divorciados. ¿Alguien va a creer que esto va a volver para atrás? Por más ortodoxia que sea a quien elijan hoy, ¿no es cierto?, en el cónclave, no va a cambiar esto. Hay algunas cuestiones que no van a poder volver para atrás. Reitero, se especula que 70 de los cardenales han sido nombrados por el Papa Francisco y que esto puede salir cualquiera papa. La realidad, cuando lo eligieron a Francisco, nadie lo tenía, a Jorge Bergoglio dentro del listado de los candidatos, pero sin embargo se dan características especiales y son situaciones especiales. Lo que va a quedar claro es que la Iglesia Católica ha iniciado un camino con Bergoglio que va a ser muy difícil que pueda volver para atrás. El Papa Francisco le dio esta estructura, la bendición de las parejas del mismo sexo. Y es imposible creer que esto vaya a volverse para atrás. La impronta que tuvo el Papa Francisco con la juventud, el acercamiento que tuvo con la juventud, ¿sí? Donde de repente volvió a traer a toda la juventud a una Iglesia Católica que estaba descreída, golpeada, y sin embargo fortificó este tema, ¿sí? La incorporación de las mujeres. Si hay algo que el Papa Francisco logró es la incorporación de las mujeres en el poder de dirección del Vaticano, algo que no era muy aceptado, o sea, la mujer no era vista de esta manera y este cambio lo llevó adelante el Papa Francisco. ¿Alguien cree que esto vuelve para atrás? Imposible. La política con los inmigrantes, la postura que tuvo el Papa Francisco con los inmigrantes, absolutamente de apertura, de exigir, no tuvo ningún pelo en la lengua para decirle al líder político que sea lo que tenía que pasar con este tema, la apertura que tenía que tener. Ha sido un cambio que viene para siempre, la política medioambiental. La Iglesia ha tenido una participación mucho más activa en esto y ha sido casualmente por la imprenta de Francisco, ¿no? El diálogo interreligioso. Yo creo que esto va a ser una de las cuestiones que más se lo va a reconocer a Francisco, el haber dado una apertura con todas las religiones, sin ningún tipo de distinción de esa religión, ¿sí? Donde había logrado generar un mensaje que a pesar de todas las disidencias se puede construir sobre esa disidencia, lograr sacar lo posible de esa disidencia. Y esto había sido aceptado por todos los líderes religiosos del mundo, que aceptaron su convocatoria y que vinieron a juntarse con el Papa Francisco. Lo que dejó en este marco y en este sector creo que ha sido algo muy, pero muy importante. En el tema de la pedofilia, algo que ha sido un tabú para la Iglesia, que nunca se animaban a enfrentarlo. Bueno, el Papa Francisco a la pedofilia la enfrentó, pidió perdón con toda la sinceridad
sinceridad de un pastor, pidió perdón como corresponde, pero le puso la cara, no la negó, no miró para el costado, algo que fue fuertemente criticado en la iglesia durante mucho tiempo. Y lo hizo con toda la valentía, sabiendo que podía tener un costo tremendamente alto, y generó dentro de la iglesia mucha ripidez, porque era una iglesia acostumbrada a dejar, a barrer lo sucio bajo la alfombra y dejar pasar. Francisco no permitió esto y puso la cara en este tema. Fue realmente muy duro con este tema, con los escándalos económicos. Claro que tocó intereses acá. El Vaticano era el banco más rico, donde se movían miles de millones, donde había tramas de todo tipo. La realidad es que Francisco abrió los archivos, generó muchísimos enemigos con este tema y no le tuvo nunca miedo a los enemigos. Transformó la economía del Vaticano en una cosa absolutamente transparente, donde era una nebulosa que no se la podía ver, digamos, no se la podía imaginar uno, ¿sí? Bueno, estuvo cerca de esto, el acercamiento de la iglesia con la gente. A los obispos, a los cardenales, verdaderos pastores, ¿sí? Cerca de la gente. Esta debe ser la impronta que le dio esta característica en la Argentina con tantos curas villeros, o sea, cambiar absolutamente la postura de la iglesia, salir a los barrios, ir. Bueno, esto también fue la obra del Papa Francisco, una obra muy importante, por cierto, pero darle un baño de humildad a esto. Había ejemplos donde decía, a ver, cuando Jorge Bergoglio fue a Roma, al sínodo donde termina siendo designado Papa, fue en la clase turista de un avión de Alitalia. Hay una anécdota famosa con Joaquín Morales Solá, donde le preguntó en un viaje, era muy amigo del periodista Joaquín Morales Solá, y le preguntó en un viaje en dónde habían venido parte de los cardenales, habían venido en primera clase, y el enojo fue absoluto. Se lo escuchó un poco más a los gritos con el enojo, decir, lo que menos tienen que ir en primera clase son casualmente los que están para servir a la gente y no para servirse de la gente. Él jamás viajó en primera clase a pesar de su investidura. Bueno, esto era el Papa Francisco, que fue absolutamente honesto en su forma de ser como papa. Trasladó esto a su papado y creo que es lo más importante. La huella más importante que deja es esto. Por eso decimos, la iglesia nunca más va a ser la misma. Nunca más va a ser este tema, el rechazo al lujo, que se vio reflejado tal vez en su carta póstuma, cómo quiere ser enterrado, de qué manera, cómo van a ser las exequias. Acá está claro, es absolutamente concordante lo que ha sido su vida con lo que ha sido su final, con el legado que dejó al final, ¿sí? Un luchador por la paz. Tal vez acá haya algunos puntos donde muchos le exigían una postura más rígida y más fuerte con algunos temas, como puede ser el terrorismo y como puede ser el tema Ucrania-Rusia. Acá puede ser que había algunos puntos, ¿no es cierto?, de crítica. No vino en la Argentina. Y esto en muchos argentinos hacen que lo juzguen, pero lo juzguen por una pequeñez absoluta que es un error. O sea, en tratar de entender al Papa Francisco a través de Jorge Bergoglio es un error. Era jesuita, es cierto, y los jesuitas son políticos, no hay nada que hacerle. Pero querer entenderlo desde ahí es un error muy grande. La obra del Papa Francisco ha sido inmensamente más grande. Quedarse con eso tan chiquitito es quedarse viendo un pequeño árbol sin ver todo el bosque que había por atrás. Es cierto, al ser un poco político también cayó en esa grieta, y tal vez esa grieta lo metió en un barro donde terminó no pudiendo venir a la Argentina, ¿no es cierto?, algo que hubiese querido siempre, pero que no quería ser usado por la política. Y no vino. Y esto fue un motivo de críticas de muchos, donde muchos pueden estar en desacuerdo con que le haya entregado un rosario a Milagro Sala, con alguna postura con Cristina Fernández de Kirchner, que si uno lo quiere ver, con Cristina Fernández de Kirchner terminó siendo un acto de perdón tremendo. Si no hay forma de no recordar que Jorge Bergoglio, uno de los enemigos más claros que tuvo, ¿no es cierto?, que intentó hasta sacarlo de su cargo, fue Néstor Kirchner, que hasta le pagó a Horacio Berbisky para escribir un libro en contra de Jorge Bergoglio. O sea, fue un enemigo total, y sin embargo la recibió a Cristina, la perdonó a Cristina. O sea, ha tenido realmente puede ser motivo de crítica y que muchos no lo entiendan, pero la realidad es que como Papa ha sido el Papa más importante del mundo y ha sido el hombre más importante de la Argentina sin ninguna discusión. Se ha ido alguien realmente grande que ha dejado cosas muy importantes para la Iglesia Católica y cuya
cuyo entendimiento y cuya obra la vamos a ir viendo en los días que vienen. Mucha gente no llegó a entenderlo porque se quedó con el Jorge Bergoglio, con el político, con esa persona dura que enfrentaba acá con el rostro adusto a todo el mundo. Pero la realidad es que hay que juzgarlo como papa, y como papa su obra fue inmensamente superior a lo que a nosotros nos puede entrar en la cabeza pensándolo como un político argentino. Era jesuita, era político, pero su obra fue muchísimo más grande. Cambiemos de tema. El tema del dólar, bueno, también fue una semana tremenda con el tema del dólar. Había arrancado en 1250, nosotros hablamos la semana pasada cuando estuvimos en esta columna de Sin Límite también. La realidad es que después terminó bajando, perforó la barrera de los 1100, se empezó a acercar a los 1000 pesos, algo que, bueno, es un poco lo que habían pronosticado, ¿no? Tanto Toto Caputo como el presidente Javier Milei. Luego se instaló en 1230, ahora bajó a 1160, ahí está quieto hace más de 24 horas. Bueno, la realidad es que creo que la pregunta del dólar no es si esto se va a mantener. La gran pregunta que tiene la evaluación del dólar es: ¿la Argentina soporta un dólar de 1000 pesos? ¿Es factible sostener un dólar de 1000 pesos? ¿Cuáles son los sectores que uno mira dentro del poco conocimiento que puede tener y dice, no, esto es imposible? El campo. Yo no me imagino un dólar de 1000 pesos, o ahora como está nada más en el campo, si ya estaban todos esperando una devaluación, es cierto. Estaban todos esperando una devaluación. Teníamos un dólar de 1095 y el campo no liquidaba, a pesar de que le habían bajado las retenciones. Ahora, ¿alguien cree que el campo se lo puede castigar diciendo en julio vuelven las retenciones, pierden este 7% y van a tener un dólar a 1000? Creer que darle un escarmiento al campo sin creer que le va a dar un escarmiento al Banco Central y a la Reserva con los dólares es un error. ¿Qué ganan con quebrar esto? Por eso decimos, ¿puede el campo sostener esto? Con salarios que están subiendo en dólares, si usted quiere ver, porque el salario sube en pesos, pero si usted sigue bajando el valor del dólar, cada vez la mano de obra se transforma en más cara. Podrá ser que sea bueno para importar algunos productos que vienen de fertilizantes y herbicidas, pero la realidad es que el resto de los costos lo están pagando acá. El valor de la electricidad, el gas, se lo está pagando acá. O sea, a valores de peso argentino, que se va haciendo en Argentina cada vez más cara en dólar. Por eso ¿se puede sostener un dólar de 1000? El turismo, ¿puede sostener un dólar de 1000? Hemos tenido ya un febrero y marzo donde la balanza comercial del turismo ha sido absolutamente negativa, en más de 5.000 millones de dólares. Si ponemos un dólar de 1000, que todo el mundo va a terminar viajando afuera, porque va a ser muy barato viajar afuera. ¿Y quién va a venir a la Argentina? Si usted pone un dólar de 1000, la Argentina se va a transformar en muchísimo más cara. Por eso nos preguntamos, ¿es factible tener esto? El que vive de las exportaciones, ¿puede soportarlo un dólar de 1000? Está bien, usted me dirá, a ciertos sectores importadores puede favorecerlo, pero ¿es factible sostener un dólar de 1000? Sí va a servir para bajar la inflación. ¿A qué costo? ¿Cuánta gente va a quedar en el camino, digamos? Por eso, yo la verdad la respuesta no la tengo. No sé si es factible un dólar de 1000 pesos. Los economistas dicen que sí. Ahora, ¿es un revanchismo para la gente que apostó a la devaluación? Si es así, me parece que nos estamos quedando muy cortitos en el análisis. Hay que mirarlo de otro lado. Creo que Argentina no soporta, bajo ningún punto de vista, un dólar de estos valores en una brecha entre los 1000 o 1100 pesos. Había un sector tremendamente grande de la economía que estaba absolutamente convencido de que el dólar iba a tener una devaluación. Cuando se fue a 1250 con una devaluación un poquitito superior al 10%, muchos creyeron ver en esto un ajuste que de ahí había que salir a tratar de decir, che, que esto no se vaya a la inflación. Pero la realidad es que muchos entendían de que esto era un valor mucho más razonable en el marco de lo que es el punto de equidistancia entre importación y exportación. Hoy, como está planteado, me parece que hay muchos sectores que están en un serio problema. Si creen que le van a seguir profundizando el problema, puede terminar esto en un error. El tema inflación, claro, esta es la gran discusión. ¿Cómo frenar este tema? Porque muchos ya, previo a lo que pasó, ya habían mandado lista con ajuste nuevo, del 9, del 10%, lo dicen los supermercados, lo dicen todo. Lo dijimos en esta columna la semana pasada y lo volvemos a repetir. Es muy importante usted, yo,
la gente que va, que hace las compras, hay que elegir, hay que mirar, hay que quejarse. La Argentina está indexada mentalmente, llevamos 40 años de inflación y estamos mentalmente indexados. Lo primero que hacemos es ajustar los valores. Bueno, hoy el mecanismo no da como para ajustar. Viene un gran debate en este tema. Vamos a tener 2 o 3 meses con una inflación superior al 3% y va a dar la sensación como que el plan se está cayendo. Yo creo que no hay que ser tremendista en esta manera. Las cartas están sobre la mesa y falta mucho para decir que hay un plan que se esté cayendo. De hecho, en semejante medida, en sacarle el cepo y quedarse ahí sin ningún tipo de red protectora haciendo equilibrio, ha sido una maniobra audaz y está saliendo demasiado bien. Se fue para abajo el dólar, ¿sí? El criterio fue el adecuado. Ahora reitero, hay muchas variables de la economía que es como la sábana corta, entonces se tapa la cabeza, se destapa los pies. Estas cosas pasan, con el dólar pasa algo parecido. Parece bueno un dólar de 1.000 para quién, para el pequeño inversionista, para usted que quiere hacer un viaje a Brasil. La economía con un dólar de 1.000 da la sensación que no se puede mover y la inflación puede ser que con un dólar de 1.000 ayude a quedarse quieta, pero ¿a qué costo? Parece que es un costo alto. Pequeño comentario, Facultad de Medicina, se hizo un acto importante durante la semana en el Cabildo, a la primera cohorte de la diplomatura en Ciencias Médicas, se le entregó los diplomas correspondientes, 35 docentes en medicina tenemos de 100 que iniciaron los cursos, que le dedicaron todos los sábados durante más de 4 meses, ¿sí?, para poder tener esta diplomatura y cuando esté en nuestra Facultad de Medicina poder ser docente de medicina. Usted puede ser muy buen médico, pero debe ser un docente ahí en una distancia. Bueno, vienen trabajando durante mucho tiempo, con mucho sacrificio, dejando horas de la familia, de descanso, para poder tener esta capacitación con la Universidad Nacional de Córdoba, con docentes de Córdoba. Jujuy se prepara para tener la Facultad de Medicina y es importante tener jujeños que puedan dar clase en esto. Los primeros 35 han egresado durante la semana pasada, el día miércoles le dieron los diplomas correspondientes, es algo importante. Bullrich estuvo en Salta también durante la semana. El 80% de la droga entra por esta frontera, dijo, en la provincia de Salta y nos impactó a todos. Que todos sabemos que es verdad, todos imaginamos que es verdad, pero cuando viene una ministra y le pone un número, nos quedamos un poco azorados, digamos, ¿no? Esto lo dijo en el marco del Plan Güemes de la segunda etapa. Habló de que hay que bajar el narcotráfico y bajar el contrabando en esta zona, declarar una zona especial a la zona de Orán, de Aguas Blancas, para que los jueces puedan tener otro tipo de herramientas para trabajar. También la política debería ser un mea culpa en este tema, ¿no? Porque si bien es cierto, hay 184 vacantes en la justicia federal donde fracasó la política y no logró nombrar ni uno. O sea, los 2 jueces que mandaron fueron de la Corte y fracasaron. Milei no logró nombrar ningún juez. Bueno, podían haber iniciado, por lo menos dejar la política de lado y lo más necesario, sí, hay 6 cargos de fiscales y jueces federales en la zona del norte salteño que le tienen que poner la cara al narcotráfico, ni más ni menos, y están vacantes. Los jueces están sobrecargados. Bueno, se podría haber priorizado cosas y haber tenido la grandeza de por lo menos decir, muchachos, hagamos una tregua en la política, esto lo designemos, Salta lo necesita, pero bueno, la política muchas veces tiene menos capacidad de lo que uno cree en estas cosas, ¿no? En el diálogo, por sobre todas las cosas, parece ser que cuesta mucho, demasiadas vendetas, demasiadas situaciones de enojo y bueno, hay veces que trabajan para la gente y hay veces que da la clara sensación de lo que menos piensan en la gente. Si no, Salta tendría que tener estos 6 magistrados nuevos y no los tiene, lamentablemente, ¿sí? Yo hice un relevamiento chiquitito de la última semana que refuerza un poco lo que Patricia Bullrich decía, ¿no? He visto la cantidad de droga que se secuestró en Salta. Cocaína, 325 kilogramos en Cafayate, esto es los últimos 7 días, ¿sí? Cocaína, 325 kilogramos en Cafayate, Google va a ver la realidad de lo que le estoy diciendo. 126 kilogramos en Rosario de la Frontera, Puesto Los Naranjos, Gendarmería Nacional. El colectivo de la Veló del Norte que llegó a la terminal salteña y los choferes dijeron hay algo raro en el techo porque parecía que lo habían toqueteado. Cuando abrieron 47 kilos de cocaína de máxima pureza, está la foto ahí, ¿no? Todo esto fue, reitero, en la última semana, 325 Cafayate, 126 Rosario de la Frontera, 47 kilos en un colectivo y después un auto que lo quisieron parar para hacerle un control de alcoholemia, corrió, lo persiguieron, terminó chocando 60 kilogramos de marihuana, ¿sí? Que lo encontraron en forma casual de esta manera. Esto fue Salta la última semana, ¿sí? Jujuy también tenemos mucha droga secuestrada. No esta cantidad,
¿sí? Pero también tenemos mucha droga secuestrada. El norte de la República Argentina es el lugar de entrada de la droga, casi le diría en un 100%. Y como decía un amigo mío, cuando uno hace gárgara siempre algo queda. Es difícil creer que siempre algo traga. Es muy difícil creer que entre tanta droga por el norte y no quede nada acá. Tenemos un problema muy serio con la droga en Salta y en Jujuy, ¿sí? Y tenemos que tener políticas muy fuertes en esto. Tal vez en Salta, en la segunda etapa de este plan Güemes, traiga algún tipo de situación, pero la realidad es que tenemos que trabajar en forma conjunta y la droga es un problema muy grande en el norte argentino.